Pensilvania, 25 de agosto de 2014. Temperatura de 23 grados. ¿Lo sientes? Es como si los árboles tuvieran oídos, como si el aire mismo estuviera esperando algo, aguardando una señal que rompa la frágil tranquilidad que reina en el bosque, un bosque que oculta sus secretos, y hoy, uno de ellos ha decidido salir a la luz. Todo comenzó hace meses, cuando recibí una llamada de un viejo amigo. Jeff. Había algo en su voz, una inquietud que nunca había escuchado en él antes. Jeff era un cazador de críptidos, un hombre que desafiaba los límites del miedo y la razón. Para él, la línea entre la adrenalina y el pánico simplemente no existía, vivía en ese umbral. «Tienes que venir», insistió, su voz temblorosa y apremiante. «He encontrado algo grande». Conduje sin detenerme hasta la cabaña de Jeff, enclavada en el corazón del bosque de Pensilvania. El sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos de naranja y púrpura, mientras la temperatura descendía lentamente hasta los 23 grados. Era una de esas tardes que parecerían pacíficas para cualquiera, excepto para aquellos que saben que el silencio de la naturaleza puede ser engañoso. Cuando llegué, la cabaña estaba en penumbras, y el aire tenía ese olor a humo de leña que tanto evocaba la presencia de Jeff. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Entré y encontré la casa vacía, salvo por una pequeña chimenea que aún crepitaba, luchando por mantener viva una última chispa de calor. Lo que realmente llamó mi atención fue la mesa de centro, cubierta de mapas, fotografías en blanco y negro, y el diario de Jeff, abierto en la última página. 20 de agosto, 2014. La caza ha comenzado. Dicen que es solo una leyenda, pero lo vi con mis propios ojos. Las marcas en los árboles, los huesos, no son de un animal común. Sé que estoy cerca, quizás demasiado cerca. Algo estaba mal, muy mal. En una esquina de la cabaña, colgada de un gancho oxidado, estaba la vieja escopeta de Jeff. Esto era inusual. Él nunca salía sin ella. Decidí seguir las pistas que dejaba en el diario, con la esperanza de encontrarlo, tal vez herido, tal vez peor. Tomé la escopeta y un machete de la cabaña y me interné en el bosque. El camino estaba ennegrecido, como si algo hubiera pasado por allí, aplastando todo a su paso. Un rastro de huesos triturados y ramas rotas me llevó hasta un claro, y entonces el olor me golpeó. Ese hedor pútrido de carne en descomposición, de algo que no debería existir. Al adentrarme en el claro, lo que vi hizo que la sangre se me helara. Un círculo de piedras antiguas rodeaba el cuerpo mutilado de Jeff. Sus ojos, aún abiertos, estaban fijos en una expresión de puro terror. Había símbolos grabados en su piel, marcas profundas, hechas con algo más afilado que cualquier cuchillo, y junto a él, una criatura que no pertenecía a este mundo. Era enorme, más grande que cualquier oso que hubiera visto, con garras largas y afiladas, y una boca llena de dientes puntiagudos que brillaban a la luz de la luna. Pero lo que más me aterrorizaba era la forma en que la criatura se movía, como si sus huesos estuvieran desplazados, como si la controlaran hilos invisibles. Se detuvo, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando algo. El silencio era mortal, y entonces, sin previo aviso, se lanzó sobre mí. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Corrí, pero no había a dónde escapar. El bosque, que antes parecía tan familiar, ahora era un laberinto de oscuridad y miedo. Las ramas rasguñaban mi rostro. Las raíces intentaban atraparme, como si el mismo bosque quisiera impedirme escapar. Pero seguí corriendo, impulsado por el puro instinto de supervivencia. Finalmente, encontré refugio en una pequeña cueva oscura. El sonido de la criatura siguiéndome resonaba por los corredores, sus garras raspando las piedras,
su respiración pesada mezclándose con la mía. Sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Necesitaba luchar. Puse la escopeta en el suelo. Mis manos temblaban mientras recargaba las balas. Los recuerdos de mi abuelo vinieron a mi mente. Él siempre me decía que no importaba cuán aterrador fuera el monstruo. Lo importante era no mostrar miedo. Los monstruos pueden sentir el miedo, decía. Se alimentan de él. De repente, el sonido se detuvo. El silencio era ensordecedor. Contuve la respiración, tratando de escuchar, de entender dónde estaba la criatura. Fue entonces cuando sentí algo frío y húmedo en mi nuca. Me giré lentamente, el corazón acelerado en el pecho. Ahí estaba ella, a pocos metros de mí, sus ojos brillando en la oscuridad, pero no eran ojos comunes. Eran negros, profundos, como si estuvieran mirando directamente a mi alma. Sus dientes afilados estaban manchados de sangre, probablemente la sangre de Jeff. Levanté la escopeta, apuntando a la criatura. Mis dedos temblaban, pero sabía que no tenía elección. Era ahora o nunca. Disparé. El sonido del disparo resonó en la cueva, seguido de un grito ensordecedor. La criatura tambaleó hacia atrás, su piel desgarrándose donde la bala la había alcanzado, pero no cayó. Se levantó aún más enfurecida, avanzando hacia mí. Sin pensar, tomé el machete y corrí hacia ella, gritando como un loco. La hoja encontró su carne, cortando profundamente, pero la criatura no se detuvo. Me atacó con una fuerza descomunal, arrojándome contra la pared de la cueva. Todo se volvió borroso. El dolor era insoportable, pero no podía rendirme. Con la última fuerza que me quedaba, clavé el machete en la garganta de la criatura. Ella tembló, soltando un gemido bajo antes de finalmente caer al suelo muerta. Por un momento, me quedé tumbado allí, jadeando, mirando el cuerpo de la criatura. Había ganado, pero ¿a qué costo? Jeff estaba muerto, y yo no sabía si lograría salir de esa cueva con vida. Con mucho esfuerzo me levanté, tambaleándome hacia la salida. El sol comenzaba a salir, las primeras luces del día bañando el bosque en un resplandor dorado. Pero para mí, la luz nunca sería la misma. Sabía que, donde quiera que fuera, lo que quiera que hiciera, ese momento me perseguiría para siempre. Cuando finalmente regresé a la cabaña, todo estaba en silencio. La cabaña parecía aún más vacía, más desolada. Me senté en el porche, observando el sol elevarse lentamente en el horizonte. La adrenalina finalmente desapareció, dejándome con una sensación de vacío, de pérdida. Tomé el diario de Jeff y hojeé las páginas, leyendo sus últimas palabras nuevamente. Dicen que es solo una leyenda. Cerré el diario y miré al bosque. Ahora bañado por la luz del sol, sabía que nunca más sería el mismo. Algo dentro de mí había cambiado, algo que no podía explicar. Y entonces escuché un sonido suave, casi imperceptible, proveniente de las profundidades del bosque, algo que me hizo helar hasta los huesos. Un sonido de pasos, pesados, arrastrados, como si algo estuviera viniendo hacia mí, algo que no debería existir. Me puse de pie, la escopeta en mano, listo para enfrentar lo que fuera, y fue entonces cuando me di cuenta. La caza nunca termina. Pensilvania, 26 de agosto de 2014. Temperatura 19 grados. El amanecer trajo una falsa sensación de seguridad. Lo que quedaba de la noche parecía haber sido devorado por un abismo de oscuridad, un vacío donde el tiempo se dilataba y el terror se volvía eterno. La cabaña de Jeff, que alguna vez fue un refugio seguro, ahora parecía un mausoleo, impregnado por la presencia de aquello que había matado en la cueva. Pero, como una sombra que se niega a desaparecer incluso bajo la luz más intensa,
La sensación de ser observado no me abandonaba. Me senté en la vieja mecedora del porche, tratando de calmar mi respiración, forzando a mi corazón a desacelerar. Pero con cada crujido de la madera bajo mis pies, mi mente volvía al sonido que escuché al amanecer, esos pasos arrastrados, casi fantasmales, resonando en el bosque como un llamado desde el más allá. Me levanté lentamente, la escopeta firme en mis manos. Ya no sentía miedo. Era como si mi alma hubiera sido consumida por algo mucho más oscuro. Bajé los escalones del porche con los ojos fijos en la línea de árboles frente a mí. El silencio era perturbador, casi antnatural. Cada paso que daba parecía reverberar por el bosque como un grito ahogado, y con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. En el aire se mezclaba un olor extraño con la brisa matinal. No era solo el olor de la tierra húmeda y las hojas en descomposición. Había algo metálico y penetrante que recordaba sangre y óxido. Lo seguí, como si me estuviera guiando, mis piernas moviéndose por su cuenta mientras mi mente se debatía entre el miedo y una morbosa fascinación. Entonces, a lo lejos, vislumbré una figura encapuchada, parada al borde del bosque. Estaba parcialmente oculta por la sombra de los árboles, casi fusionándose con el entorno. La figura no se movió mientras me acercaba, pero sentí sus ojos sobre mí, observando, evaluando. Mi corazón se aceleró, pero continué caminando, impulsado por una fuerza que no lograba comprender. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, la figura habló en un susurro áspero, casi inaudible. «No deberías estar aquí». Su voz era familiar, pero no lograba identificar de dónde la conocía. Antes de que pudiera responder, extendió su mano, ofreciéndome algo. Era un pequeño frasco de vidrio, similar al que ya tenía. Pero este brillaba con una luz tenue y pulsante. «El tiempo se está acabando», dijo la figura. «Úsalo cuando llegue el momento. Lo retrasará, pero no lo detendrá». «¿Qué eres tú?», pregunté, con mi voz vacilando entre la curiosidad y el miedo. La figura guardó silencio por un momento, antes de responder. «Solo soy un eco, un recuerdo de algo que ya fue». Con esas palabras, la figura se disolvió en la oscuridad, desapareciendo como una sombra al amanecer. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Miré el frasco en mis manos, sintiendo el peso de la responsabilidad que representaba, pero no había tiempo para pensar. El olor metálico en el aire se hacía más fuerte, y sabía que la criatura estaba cerca. Corrí de vuelta a la cabaña, con el frasco seguro en mi mano. Cada paso parecía resonar en el bosque como un tambor que marcaba el tiempo que me quedaba antes de que la cosa me alcanzara. El sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, y sabía que la oscuridad traería consigo algo más que solo la noche. Cuando llegué a la cabaña, la puerta estaba entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. Entré, cerrándola detrás de mí, y corrí hacia la esquina más alejada, donde podía ver tanto la entrada como la ventana. El silencio era opresivo, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar el espacio. La noche cayó rápidamente, y con ella, la temperatura. Sentí el frío penetrar en mis huesos, pero no me moví. Sostuve el frasco con fuerza, recordando las palabras de la figura encapuchada. «Úsalo cuando llegue el momento». Pero, ¿cuándo sería el momento adecuado? Pasaron horas, o quizás solo minutos. El tiempo parecía distorsionado, estirado por la tensión. Entonces lo escuché, un sonido bajo, como un susurro, proveniente del exterior. Mis músculos se tensaron, y me quedé inmóvil, tratando de identificar la fuente del sonido. Los pasos comenzaron de nuevo, arrastrados y pesados, acercándose a la cabaña. Un miedo helado se apoderó de mí, pero seguí sosteniendo el frasco, esperando el momento adecuado.
El sonido de los pasos se hizo más fuerte, y pronto pude oírlos claramente, rodeando la cabaña, como si la criatura estuviera buscando una entrada. El sonido se detuvo, y el silencio volvió a reinar. Contuve la respiración, tratando de escuchar cualquier cosa que pudiera indicarme dónde estaba la criatura. Y entonces, de la nada, la ventana estalló en pedazos, y un brazo monstruoso atravesó el vidrio, intentando alcanzar el interior. Me eché hacia atrás, cayendo al suelo, pero no solté el frasco. La criatura estaba en la ventana, sus ojos negros fijos en mí, brillando con odio y hambre. Sus garras rasparon el marco de la ventana mientras intentaba meterse en la cabaña. Era ahora o nunca. Abrí el frasco y lancé el contenido en dirección a la criatura. El líquido brillante se esparció por el aire, y al tocar la piel de la criatura, la hizo retroceder con un rugido de dolor. La luz se intensificó, envolviendo a la criatura en una nube de humo plateado. Por un breve momento, luchó, sus ojos brillando con una furia indescriptible. Pero luego, la criatura comenzó a desintegrarse, transformándose en cenizas que flotaron en el aire antes de desaparecer. Caí al suelo, exhausto, mi cuerpo temblando con la adrenalina que aún corría por mis venas. La cabaña estaba en silencio de nuevo, y por primera vez en días sentí una ola de alivio, pero sabía que aquello era temporal. La figura encapuchada había dicho que el frasco solo retrasaría a la criatura, no la destruiría. Necesitaba descubrir cómo acabar con ella de una vez por todas. Me levanté, todavía temblando, y miré alrededor de la cabaña, en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarme. Entonces mis ojos se posaron en el diario de Jeff, aún abierto en la mesa. Lo tomé y comencé a hojear las páginas, buscando cualquier pista, cualquier información que pudiera darme una ventaja. Y allí, en la última página, encontré una anotación que me heló hasta los huesos. Hay un lugar donde el sol nunca toca, donde la noche reina eterna. Es allí donde nació, y es allí donde debe ser destruida. Sabía a dónde debía ir, y sabía que el camino sería peligroso, tal vez fatal, pero no había otra opción. Cerré el diario, lo puse en la mochila junto con la escopeta y el machete, y salí de la cabaña, decidido a acabar con esa pesadilla, cueste lo que cueste. Mientras caminaba hacia el oscuro corazón del bosque, la luna llena brillaba arriba, iluminando el camino delante de mí, pero sabía que la luz de la luna no me protegería de lo que estaba por venir. La caza aún no había terminado, y estaba a punto de entrar en la fase final. Pensilvania, 28 de agosto de 2014. Temperatura 15 grados. Han pasado 2 días desde que escapé de ese bosque, pero la sensación de estar siendo observado no me abandona. Incluso en la ciudad, rodeado de personas y luces, no puedo escapar de la impresión de que algo me sigue. Mis sueños están llenos de sombras y esos ojos negros que parecen perforar mi alma. Me despierto cada pocas horas, cubierto de sudor frío, con los gritos de la criatura aún resonando en mi mente. Las noticias locales no mencionaron nada sobre lo ocurrido en la cabaña de Jeff, pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien encuentre los restos o de que algo peor ocurra. Me senté en la mesa de la cocina de mi apartamento, con las cortinas cerradas, tratando de reunir mis pensamientos, intentando entender qué hacer a continuación. El frasco vacío estaba frente a mí, un recordatorio constante de que la protección que ofrecía era temporal. La figura encapuchada que me lo dio había desaparecido tan rápido como había aparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía sobre la criatura? Y lo más importante, ¿por qué me estaba ayudando? Consideré ir a la policía, pero ¿cómo lo explicaría? Oficial, un monstruo de las sombras me está cazando. Era el tipo de cosa que te enviaría directamente a un hospital psiquiátrico. No
a un lugar seguro. Además, una parte de mí sabía que esa criatura no era algo que las autoridades pudieran combatir. Era antigua, más allá de la comprensión humana. Algo que pertenecía a un mundo de pesadillas y no al nuestro. Fue entonces cuando el teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El sonido estridente me hizo saltar, casi derribando la silla. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Dudé, pero algo me decía que debía contestar. Hola. Mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Tienes que salir de ahí. Ahora. La voz al otro lado era urgente, ronca, pero familiar. Él viene por ti. ¿Quién eres? Pregunté, con el miedo subiendo por mi columna vertebral. No hay tiempo para explicar. Toma lo que puedas y ve hacia el este, hacia el refugio. Es tu única oportunidad de sobrevivir. ¿Refugio? ¿De qué estás hablando? Mi mente giraba, tratando de entender lo que estaba pasando. Sigue el viejo camino hacia las montañas. Continúa hasta llegar al valle escondido. Busca las piedras en forma de arco. Lo entenderás cuando llegues. Y recuerda, no confíes en nadie en el camino. Nadie. La línea quedó en silencio por un momento, antes de que la voz hablara nuevamente, con una gravedad sombría. Está más cerca de lo que piensas. ¡Corre! La llamada se cortó, dejándome con una sensación de pánico creciente. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, y de repente, el pequeño apartamento se sintió estrecho, claustrofóbico. El consejo de correr era sensato, pero ¿hacia dónde? ¿Y quién era esta persona? El refugio sonaba como algo salido de un cuento de hadas, pero en mi estado actual estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Tomé una mochila y comencé a meter dentro lo que pude: ropa, algo de comida enlatada, una linterna, la escopeta y el machete. Mis manos temblaban mientras lo empacaba todo, tratando de ignorar la sensación de que el tiempo se estaba agotando. Miré el frasco vacío sobre la mesa, dudando antes de guardarlo también. De alguna manera, parecía importante. Con la mochila lista, salí del apartamento, cerrando la puerta con llave detrás de mí. La calle estaba tranquila, con pocos coches pasando, y la gente caminando sin prisa, ajena al peligro que yo sentía. Subí a mi camioneta y comencé a conducir, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El viejo camino hacia las montañas estaba a 1 hora de distancia. Solía ir allí con Jeff, explorar los senderos y acampar bajo las estrellas, pero ahora el lugar se sentía lejano, casi extraño, como si hubiera sido manchado por la oscuridad que encontré en el bosque. A medida que conducía, los altos árboles comenzaron a cerrar el cielo sobre mí, sumiendo la carretera en una penumbra que parecía profundizarse con cada kilómetro recorrido. Mis pensamientos corrían tan rápido como la carretera bajo las ruedas de la camioneta. ¿Quién era la figura encapuchada? ¿La voz en el teléfono? Parecían estar conectados de alguna manera, involucrados en un misterio que estaba más allá de mi entendimiento. Pero más que nada, me preocupaba la criatura, esa cosa antigua y hambrienta que parecía decidida a cazarme. Las palabras de la persona en el teléfono resonaban en mi mente. Está más cerca de lo que piensas. El pensamiento me hizo mirar por el retrovisor, y mi corazón casi se detuvo al ver una sombra moviéndose entre los árboles al borde de la carretera. Era rápida, casi imperceptible, pero estaba allí, siguiéndome, acercándose cada segundo. Aceleré, los neumáticos chirriando mientras la camioneta ganaba velocidad. El miedo se apoderaba de mí, como una mano fría apretando mi pecho. Los árboles pasaban como manchas, y el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, proyectando largas sombras sobre la carretera. La noche se acercaba, y con ella, el verdadero terror.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a lo que parecía ser el comienzo del camino hacia el refugio. La carretera asfaltada se transformó en un sendero de tierra, flanqueado por árboles viejos y musgosos. El silencio aquí era diferente, más denso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Recordé las palabras del teléfono: busca las piedras en forma de arco. Tenía que encontrar ese lugar antes de que la noche cayera por completo. Seguí conduciendo por el sendero, ahora más despacio, con los ojos escudriñando cada detalle, buscando desesperadamente el arco de piedras mencionado. El sol se desvanecía y pronto la oscuridad envolvió el camino, transformando las sombras de los árboles en formas amenazadoras. La criatura, si todavía me estaba siguiendo, estaría a solo unos pasos de distancia ahora, escondida en la oscuridad. Finalmente, vi algo a lo lejos que me hizo frenar bruscamente. Las piedras, grandes rocas antiguas y desgastadas, formando un arco natural en la orilla del sendero, parecían marcadores de una entrada olvidada a otro mundo, un mundo donde podría encontrar respuestas o, al menos, un momento de paz. Dejé la camioneta y tomé mi mochila y la escopeta. La oscuridad era tan profunda que la linterna apenas lograba cortar las sombras frente a mí. Pasé por el arco de piedras, sintiendo un extraño cambio en el aire. Estaba más frío, más pesado, como si hubiera cruzado una frontera invisible. El sendero continuaba, serpenteando por el bosque denso hasta abrirse en un valle escondido, un lugar que parecía sacado de un sueño antiguo o de una pesadilla. El valle era vasto y estaba rodeado de montañas, con una pequeña cabaña en el centro, a la orilla de un lago oscuro. Una luz tenue brillaba en la ventana, parpadeando como una vela al viento. Dudé, sabiendo que esa cabaña podría ser tanto mi refugio como mi tumba. Al acercarme, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, chirriando levemente como si me invitara a entrar. Me acerqué con cautela, la escopeta lista, y empujé la puerta con el pie, intentando ver hacia dentro. El interior era sencillo, casi espartano, con muebles rústicos y una chimenea apagada. El aire estaba impregnado del olor a madera quemada y hierbas frescas. Pero lo que más llamó mi atención fue el gran mapa colgado en la pared, cubierto de símbolos y anotaciones en un idioma que no reconocía. En el centro del mapa, una marca en rojo brillaba, el lugar donde estaba ahora. Entonces escuché un movimiento detrás de mí. Me giré rápidamente, la escopeta apuntando, pero no vi nada más que la oscuridad llenando la puerta. El silencio regresó, pero mi respiración era pesada, el miedo latiendo en mis venas. Me di la vuelta para salir de la cabaña, pero antes de que pudiera dar otro paso, una voz suave y familiar me detuvo. No tengas miedo, estás donde deberías estar. La figura encapuchada estaba allí, de pie en la entrada de la cabaña, los contornos de su rostro oscurecidos por la sombra de la capucha. Se movió lentamente, casi flotando hacia el centro de la sala, como si no estuviera hecha completamente de carne y hueso. Una extraña sensación de reconocimiento creció dentro de mí, aunque no podía identificar de dónde la conocía. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. Alguien que ha estado en tu lugar, alguien que conoce el camino. La figura respondió, con un tono que mezclaba tristeza y comprensión. ¿Qué camino? Mi confusión era palpable, y la ira comenzaba a crecer. He huido, he corrido, pero esa cosa sigue detrás de mí. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué yo? La figura se acercó más, y una mano pálida y delgada emergió de dentro del manto, sosteniendo un objeto pequeño y brillante. Era otro frasco, similar al que ya tenía, pero el líquido dentro brillaba con una intensidad sobrenatural. Este es el siguiente paso, tu única oportunidad de sobrevivir.
Pero solo tú puedes decidir si estás listo para lo que viene después. Extendió el frasco hacia mí. El peso de la decisión colgaba sobre mí como una nube de tormenta. Aceptar significaba adentrarme aún más en lo desconocido, enfrentar a la criatura de frente y tal vez nunca regresar. Rechazar, bueno, esa no era una opción, no cuando la muerte acechaba en cada sombra. Tomé el frasco con manos temblorosas, sintiendo la energía pulsar a través del vidrio. La figura encapuchada dio un paso atrás. Sus ojos, los únicos rasgos visibles en su rostro, brillando con una sabiduría sombría. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Pero recuerda, no todo lo que verás es lo que parece. Las elecciones que hagas determinarán si sales de este valle como hombre o como algo mucho, mucho peor. Con esas palabras enigmáticas, la figura comenzó a alejarse, dirigiéndose hacia la puerta. Quise gritar, pedir más respuestas, pero las palabras no salieron. Cuando finalmente pude moverme, corrí hacia la puerta. Pero la figura ya había desaparecido en la oscuridad, dejándome solo en la cabaña, con solo el frasco en mano y un miedo creciente en el pecho. La noche avanzaba y sabía que la batalla final se acercaba. Miré el frasco, la última esperanza contra la criatura que me cazaba, y me preparé para enfrentar el destino que me aguardaba en el corazón de ese valle maldito. La cabaña parecía viva, respirando al ritmo del viento que silbaba entre las montañas, y yo, solo en su interior, sentía el peso del frasco en mis manos, como si llevara más que solo un líquido, como si contuviera mi destino. La oscuridad afuera de la ventana parecía palpitar, moviéndose como una entidad propia, una amenaza siempre presente. El frío aumentaba, y con él, la certeza de que algo estaba a punto de suceder. Sabía que no podía quedarme allí. La figura encapuchada me había dado el frasco con una advertencia clara. El momento se acercaba, y tendría que tomar una decisión. Pero, ¿cómo sabría qué hacer? ¿Y si fallaba? Las preguntas giraban en mi mente, pero las respuestas permanecían fuera de alcance. Decidí que no podía simplemente esperar a que la criatura me encontrara de nuevo. Necesitaba explorar el valle, entender dónde estaba y encontrar cualquier pista que pudiera ayudarme a salir de allí con vida. Tomé mi mochila, guardé el frasco en un bolsillo seguro y ajusté la escopeta al hombro antes de salir de la cabaña, con la linterna en mano. El valle parecía envuelto en una densa niebla, que absorbía cualquier sonido que no fuera el de mis propios pasos. Los altos árboles, deformados por el tiempo y el clima severo, formaban siluetas oscuras contra el cielo nublado. Caminé con cuidado, con los ojos escudriñando el terreno frente a mí y alrededor, atento a cualquier movimiento. Entonces lo vi, a lo lejos, una estructura antigua, casi oculta por la vegetación. Era un círculo de piedras, similar al arco por el que había pasado, pero mucho más grande, como un santuario olvidado. Al acercarme, pude ver que las piedras estaban cubiertas de musgo y esculpidas con símbolos extraños, algunos familiares de los que había visto en el mapa de la cabaña. En el centro del círculo había un pedestal de piedra, y sobre él un objeto que brillaba débilmente, como si emanara una luz propia. Subí los escalones con cuidado, sintiendo que la tensión aumentaba con cada paso. Cuando llegué a la cima, vi que el objeto era un antiguo medallón, aparentemente hecho de oro, pero tan desgastado por el tiempo que sus inscripciones eran casi ilegibles. Tomé el medallón, y en el mismo instante, un frío intenso atravesó mi cuerpo, como si la misma muerte hubiera tocado mi alma. El viento sopló con fuerza, haciendo que los árboles alrededor susurraran en lenguas olvidadas. El aire se volvió denso, y sentí que algo, o alguien, se estaba acercando. Mi intuición gritaba que debía salir de allí, pero algo más poderoso me mantenía paralizado. El medallón comenzó a vibrar en mis manos, y una voz suave,
Casi un susurro penetró en mi mente. No era una voz humana, sino algo antiguo, ancestral, que hablaba directamente a mi ser. Estás cerca, pero el sacrificio aún no se ha hecho. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente de la voz, pero no había nadie allí. Solo el viento, los árboles y la niebla, que ahora parecía cerrarse a mi alrededor, atrapándome en el centro del círculo de piedras. ¿Quién está ahí? Mi voz sonó temblorosa, como si fuera un eco distante en la inmensidad del valle. La voz respondió, esta vez más fuerte, como un trueno lejano que reverberaba en mi ser. Buscas respuestas, pero el precio será alto. El guardián no es solo un cazador, es la clave. Y tú, que te atreviste a cruzar el portal, debes decidir si estás listo para enfrentar lo que está por venir. La criatura, el guardián. Todo empezaba a tener sentido. Me estaban conduciendo a un enfrentamiento inevitable, una batalla en la que no solo estaba en juego mi vida, sino algo mucho más grande. El medallón era una pieza de este rompecabezas, y el frasco en mi bolsillo, la única arma que tenía contra el enemigo. No entiendo, comencé a decir, pero la voz me interrumpió. Más severa esta vez, lo entenderás, pero solo cuando sea demasiado tarde para retroceder. La oscuridad se acerca, y con ella, la verdadera prueba. De repente, el medallón dejó de vibrar, y el silencio cayó sobre el valle, un silencio que parecía asfixiarme, dejando solo el sonido de mi corazón latiendo rápidamente. Sabía que no podía quedarme parado. Guardé el medallón en el bolsillo y corrí de vuelta por el sendero que me había llevado hasta allí. Necesitaba tiempo para pensar, para entender lo que acababa de suceder. Mientras corría, volví a escuchar los pasos pesados detrás de mí, pero ahora estaban más cerca, más insistentes. La criatura estaba al acecho, rodeándome, y sentía que estaba a punto de encontrarme. Sin otra opción, seguí adelante, tropezando con raíces y piedras mientras luchaba por mantener el equilibrio. La noche había caído por completo cuando llegué de vuelta a la cabaña. Entré apresuradamente, cerrando la puerta tras de mí, jadeando. El medallón y el frasco parecían pesar más en mis bolsillos, como si lo que representaban finalmente me estuviera aplastando. Me acerqué a la chimenea apagada e intenté encenderla de nuevo, pero el viento frío que entraba por las grietas de las ventanas dificultaba el proceso. Cuando finalmente las llamas comenzaron a crepitar, el sonido me trajo una extraña sensación de consuelo. Pero no por mucho tiempo. Sabía que la criatura estaba cerca, y lo único que me separaba de ella era la vieja madera de la cabaña. Saqué el medallón del bolsillo y lo observé a la luz de la chimenea. Las inscripciones, aún difíciles de descifrar, parecían cambiar a medida que las miraba, casi como si estuvieran vivas. Al tocarlo, sentí de nuevo ese frío intenso, pero esta vez, junto con él, una ola de claridad me golpeó. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y supe lo que debía hacer. El medallón, el frasco y el círculo de piedras, todos estaban conectados al guardián, esa criatura monstruosa que me cazaba. Si quería sobrevivir, necesitaba volver al círculo y completar el ritual que había comenzado. Pero la pregunta era, ¿qué requería realmente el ritual? ¿Y cuál sería el precio? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, un sonido rompió el silencio de la noche. Un arañazo suave, casi inaudible, pero inconfundible, provenía del exterior de la cabaña, como garras raspando la madera. Mi respiración se detuvo. La criatura estaba aquí. Me giré lentamente, la escopeta en mano, y di algunos pasos hacia la puerta. El sonido continuaba, más insistente ahora, como si la criatura estuviera probando la estructura, buscando un punto débil.
La tensión era insoportable y cada segundo parecía extenderse en una eternidad. Sin pensarlo, abrí la puerta de un tirón, apuntando la escopeta hacia afuera, pero no había nada allí. La noche estaba tranquila, la luna oculta por nubes densas, pero sabía que la calma era solo una ilusión. La criatura estaba cerca, escondida en las sombras, esperando. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí que no podía esperar más. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia el círculo de piedras, con el medallón apretado en la mano y el frasco seguro en el bolsillo. Las piedras antiguas, imponentes contra el cielo nocturno, parecían irradiar una energía oscura, como si fueran conscientes de lo que estaba a punto de suceder. En el centro del círculo, me arrodillé y coloqué el medallón en el pedestal de piedra. La voz en mi mente, ahora más alta y clara, me instruyó sobre lo que debía hacer. Abrí el frasco, el líquido brillante dentro de él pulsando con una luz casi hipnótica. Sabía que lo que estaba a punto de hacer sería el punto de no retorno. Para sellar el destino, la sangre debe unirse con la oscuridad. La voz susurró, con una mezcla de autoridad y lamento. Sin dudarlo, vertí el líquido sobre el medallón. En el mismo instante, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y una ola de energía recorrió el círculo, haciendo que las piedras emitieran un brillo débil, pero amenazante. La tierra debajo comenzó a abrirse, como si el mismo valle estuviera despertando de un sueño profundo y mortal. Fue entonces cuando escuché el rugido, ese rugido inconfundible que helaba el alma y anunciaba la llegada de la criatura. Estaba viniendo, y esta vez no había a dónde huir. Me levanté, la escopeta preparada, todo mi cuerpo en alerta. La criatura emergió de las sombras, sus ojos negros brillando con una furia y un hambre que parecían no tener fin. Pero había algo diferente en ella ahora, como si estuviera siendo atraída hacia el círculo, impulsada por una fuerza más allá de su voluntad. Avanzó, sus movimientos lentos pero cargados de intención mortal. Cuando cruzó el límite del círculo de piedras, las inscripciones en el medallón brillaron intensamente, y una fuerza invisible pareció envolverla, atrapándola en el centro del santuario. La criatura luchó contra la fuerza que la retenía, emitiendo rugidos de ira que resonaron en las montañas. Pero fue inútil. El ritual estaba funcionando. Podía sentir la tensión en el aire, la batalla entre la antigua magia y la bestia que estaba siendo sacrificada. Y entonces, en un momento que pareció eterno, todo quedó en silencio. La criatura se congeló en su lugar, sus ojos fijos en mí, y una extraña comprensión brilló en ellos. Sabía que su final estaba cerca y que yo era el responsable de ello. «Hazlo», la voz en mi mente ordenó. Levanté la escopeta, apuntando a la criatura, pero dudé. Algo dentro de mí resistía, como si una parte de mí estuviera siendo consumida por ese mismo poder que la mantenía atrapada. Sabía que no era solo la criatura lo que estaba en juego aquí, sino algo mucho más profundo. «Hazlo ahora, o será el fin de todo». La voz insistió, más fuerte, más urgente. Con un grito de pura determinación, disparé. La bala alcanzó a la criatura en el centro de su cabeza falsa, y en un instante, una explosión de luz y energía envolvió el círculo, cegándome por completo. Cuando la luz desapareció, todo quedó en silencio nuevamente. El círculo de piedras estaba intacto, pero la criatura había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Caí de rodillas, exhausto, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El medallón, ahora sin brillo, yacía caído sobre el pedestal, y el frasco vacío a su lado. Tomé ambos, sintiendo una extraña paz envolverme, pero también una sensación de pérdida, como si algo de mí hubiera sido llevado con la criatura.
Mientras la niebla comenzaba a disiparse y las primeras luces del amanecer empezaban a aparecer en el horizonte, me di cuenta de que la batalla había terminado, pero el costo había sido alto. Había sobrevivido, pero sabía que lo que ocurrió esa noche me marcaría para siempre. Me levanté lentamente, comenzando a caminar de vuelta hacia la cabaña. Las montañas a lo lejos parecían observar, testigos silenciosos de lo que había ocurrido. El valle, ahora tranquilo y pacífico, ocultaba sus secretos una vez más, esperando al próximo tonto que se atreviera a desafiarlos. Y yo, ahora un hombre cambiado, sabía que nunca volvería a ser el mismo. El guardián había sido derrotado, pero las sombras de su existencia permanecerían conmigo, susurrando en mis sueños, recordándome que algunas pesadillas nunca terminan realmente.